Vamos entonces ahora sí a continuar con la segunda parte, que es lo que tocaba en sí en el día de hoy. Bueno, seguimos entonces con el tema 1.1, fundamentos de sistemas expertos. En este caso vamos con lo que sería, vamos a saltarme toda la introducción porque ya la acabo de hacer ahorita. Vamos a saltarme todo esto porque ya hice el resumen de la clase pasada. Saltamos aquí, tabla de decisiones. Y pasamos directamente a condicionales. Vean que me extendí un poquito más el resumen por la cuestión de que no tienen audio de la semana pasada. Comenzamos entonces a hablar de condicionales. En primer lugar, hay que hablar del condicional simple. Recuerden que otra herramienta fundamental que debemos dominar para el trabajo con sistemas expertos son los condicionales, especialmente aquellos de tipo anidado. Pero vamos a comenzar desde el principio. El condicional simple es aquel que al ejecutarse se evalúa la condición y se ejecutan las instrucciones que correspondan solo si la condición es verdadera. Dicha condición siempre debe ser una expresión lógica que al ser evaluada genere como resultado verdadero o falso. Fíjense que simplemente es esto, condicional simple. Vengo por aquí mi ejecución normal del programa, encuentro mi condicional, lo verifico, si es verdadero ejecuto algo y si no continúo. Ese es el condicional simple en pocas palabras. Por ejemplo, en cuanto a condicional simple tenemos lo siguiente. Se nos pide que leamos una variable numérica entera llamada nota, correspondiente a la calificación obtenida por un estudiante, y que solamente mostremos sus datos si está aprobado, es decir, si la nota es mayor o igual que 11. Esto es sumamente básico, pero vamos a irnos en orden para no atosigarlos luego, porque si nos venimos al final de una vez, llegamos y se enredan todos. Bueno, aquí tenemos la resolución de ese ejemplo. Simplemente leemos la nota, la comparamos con la expresión lógica. Si es correcta, imprimimos los datos y si no, terminamos. Fíjense que esta solución, aunque cumple con el requerimiento, no es óptima, ya que resulta útil únicamente para listado de alumnos aprobados, lo cual, al fijarnos en el caso de estudiantes reprobados, no se muestra ningún tipo de mensaje ni siquiera. Tenemos luego el segundo tipo de condicional, que es lo que llamamos una bifurcación. Esta sí está en el examen, me recuerdo yo. Al ejecutarse esta instrucción, se evalúa la condición. Si es verdadera, se ejecutan las instrucciones que corresponden al bloque if. La diferencia entre la bifurcación y el condicional simple es la existencia de el bloque else, es decir, del bloque alternativo. Estos pueden intersectarse o no nuevamente. Decimos que es convergente cuando vuelven a unirse antes del final y es divergente cuando no se unen. Es decir, cuando después realizan una tarea común o no. Fíjense que aquí se supone que en esta unión de aquí van a realizar algún procedimiento y después llegan aquí al final. En cambio aquí no hay ningún procedimiento en común, sino que terminan ambos casos llegando al final cada uno por su propio camino. Por eso es que decimos que esta es convergente
y creo que esto lo pregunto yo en el examen. Pongo un ejemplo y pregunto qué tipo de condicional es ese, y esta es divergente. Aquí puede hacer más cosas, pero como pueden ver nunca se unen. Aquí se unen y después siguen trabajando juntas. Tenemos entonces un ejemplo acerca de esto. Dice, imaginemos la situación anterior, la de la nota aprobado. Ahora vamos a mejorarla usando una bifurcación de tipo convergente, donde mediante una variable de cambio de estado podemos generar listados tanto de aprobados como de reprobados. Fíjense cómo cambia la situación. Vean que en este caso, cuando el alumno obtiene una nota mayor o igual que 11, su estado es aprobado. Cuando no, su estado es reprobado. En este caso, fíjense que ambos se unen en una misma tarea antes de llegar al fin, que es la de imprimir. ¿Cómo se llama este condicional? Convergente. También podemos verlo mediante uno de tipo divergente. Sería el caso de los alumnos que pasan o no de curso. Fíjense que en este caso, el alumno que obtiene 11 o más aprueba el curso y pasa al siguiente. El alumno que no obtiene la nota aprobatoria repite el curso. Esos dos alumnos, supongamos que era un chico y una chica que andaban de novios, terminan separados en distintos salones. Y nunca más se volvieron a ver los pobrecitos. El siguiente tipo de condicional, que es el que vamos a utilizar más cuando hablamos de sistemas expertos, es el de tipo anidado. Simplemente aquí lo que se hace es incluir un condicional o más dentro de otros. Ahí estamos diciendo que en alguna de sus ramas o en ambas tiene algún condicional. Podemos hacer por lo general tantas anidaciones como necesitemos, de acuerdo a nuestras necesidades de programación o a las limitaciones del programa que estemos trabajando. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con Prolog. Prolog acepta hasta 32 niveles de anidación. Y estoy hablando de niveles, no de condicionales. Recuerden, por ejemplo, yo puedo anidar en el mismo nivel un condicional para el verdadero y uno para el falso. Y así puedo después o sea, esto es una cantidad enorme de condicionales para hacer 32 niveles de anidación. Entonces, esto es algo conocido de ustedes, creo que no necesito extenderme demasiado. Aquí una actividad que, repito, es totalmente voluntaria. Como les indiqué al principio, no los voy a obligar a hacer las actividades porque al final de cuentas terminan no siendo evaluadas. Pero sí se los recomiendo para que puedan aprender un poco más acerca del área. En este caso se habla de un condicional anidado que permita ampliar el caso de aprobado y desaprobado, considerando que el estudiante con 10 puntos tiene derecho a una evaluación recuperativa. Vamos a ver si les puse aquí la respuesta. Ajá. Aquí tenemos, no les puse la respuesta, lo que sigue ahora, el que quiera hacerla puede hacer. Tenemos ahora lo que sería el condicional múltiple. En este caso, vean que ya no son solamente dos ramas que tiene el condicional, sino que tiene múltiples ramas. Aquí lo que debemos asegurar es que no pueden haber opciones repetidas. Por ejemplo, supongamos que sean las notas del 0 al 20. No pueden haber rangos repetidos. Es decir, si aquí tengo las notas del 0 al 10,
Aquí tengo las notas del 15 al 20. Y aquí tengo las notas del 8 al 16. Ese condicional estaría bien. No, ¿por qué? No, profesor, se repite. Porque porque hay elementos de rango repetido. Entonces eso daría un conflicto para cuando toque la parte del análisis. Muy bien, veo que están pendientes por lo menos algunos. La salida de este tipo de condicionales puede ser convergente, puede ser divergente, etcétera. Sí, exactamente. Tienen que estar pendientes de eso porque ese era un error cuando hacían los condicionales los muchachos para los ejercicios. Aquí tenemos el mismo condicional múltiple, pero hecho en una aplicación llamada PSEIN, donde, como pueden ver, el mismo valor no puede pertenecer a dos rangos diferentes. Y además de esto, también se acostumbra que en caso de que los valores establecidos para los rangos no cubran todos los posibles casos, incluir un rango adicional denominado otros por defecto o como lo quieran llamar, que se encargue de gestionar los valores no contemplados, es decir, algo como un manejador de error. Aquí no se muestran numeraciones completas por cuestiones de que la pantalla es pequeña, pero si lo vieran aquí fuera del 15 al 18, del 11 al 14 y del 19 y 20. El que falta aquí sería del 10 hacia abajo. Aquí estaba otra actividad. Igualmente, ahora les pregunto, si ustedes tienen una misma situación que resolver, ¿cuál usarían? Por ejemplo, en este caso, ¿el condicional anidado o el condicional múltiple? ¿Cuál creen que es mejor? Para resolver alguna situación, por ejemplo, esta del condicional del, del ejercicio de aprobado y desaprobado, ¿cuál creen que es mejor, el condicional múltiple o el condicional anidado? Anidado, profesor. El anidado es mejor en la mayoría de los casos, es mucho más manipulable. El múltiple es, digamos que más fácil para casos simples, pero el condicional múltiple no es más que un condicional anidado disfrazado. Entonces, el anidado es mucho más potente. Aquí tenemos, por ejemplo, que usando el programa que dice ahí el P6, podemos hacer diferentes representaciones de los algoritmos. Podemos presentarlo en forma de diagrama de flujo condicional, convencional, diagrama ANSI. Podemos ponerlo en forma de diagrama Nash-Scheiderman, que es este que tenemos aquí, que no hay líneas, sino que son diferentes formas geométricas básicas. Y podemos generar pseudocódigos. Una de las ventajas de esa herramienta llamada PSEIN es que si tú, por ejemplo, creas el pseudocódigo, él automáticamente te crea los otros dos diagramas. Si tú creas tu diagrama convencional, él te crea el NS, es decir, tú creas uno de los tres elementos y él te genera de manera automática los otros dos. Esa es una ventaja enorme de ese programa PC que en algún momento lo pueden haber visto, oído, para lo que es el manejo de estas diferentes representaciones de algoritmos. Creo que ustedes no lo usan mucho. Ese programa lo usa más la gente de industrial. Aquí tenemos un ejemplo de pseudocódigo. El pseudocódigo no es otra cosa sino un lenguaje de especificación mediante el cual representamos la solución de un problema, es decir, un algoritmo. Es parecido a un lenguaje de programación,
pero no corresponde a ninguno, sino que es una forma